Buenas tardes. La Universidad Olmeca les da la bienvenida a las pláticas Compartiendo Geociencias en tiempos de pandemia. El día de hoy contamos con los métodos geoeléctricos en la agricultura. Se graduó de ingeniero geofísico en 1985 en el Instituto Superior Politécnico de José A. Echeverría en La Habana, Cuba, e ingresa al Instituto de Geofísica y Astronomía del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba. Desde 1985 a 1992 laboró en el Instituto de Geofísica y Astronomía del SIDMA como investigador en varios proyectos relacionados con el estudio de la conductividad eléctrica de los suelos y problemas ingeniero-geológicos. De 1992 a 1995 realiza sus estudios de maestría en exploración geofísica en el Instituto de Geofísica de la UNAM y en la misma institución, entre 1995 y 2001, realiza sus estudios de doctorado en ciencias en el área de exploración. Entre el 2001 y 2003, lleva a cabo una estancia postdoctoral en el Instituto Mexicano del Petróleo, desarrollando el tema determinación de patrones geoeléctricos en los suelos y subsuelos contaminados por hidrocarburos. Desde junio del 2003 a diciembre del 2014, labora en el IMP como investigador titular, dirigiendo y colaborando en proyectos relacionados con el diagnóstico geoeléctrico de sitios contaminados por hidrocarburos y con la inspección electromagnética de revestimiento de ductos enterrados. A partir de junio del 2016 se incorpora a la División de Geociencias Aplicadas del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, con el propósito de colaborar en el área de exploración geofísica. En su carrera como investigador ha publicado 37 artículos en revistas especializadas e indexas, varias memorias in extenso en congresos científicos, así como obtenido 18 derechos de autor, entre otros resultados. Antes de iniciar con la presentación, les daremos las siguientes recomendaciones. Por favor, mantener apagado el micrófono y video para evitar alguna interrupción. Y las preguntas podrán hacerlas a través de los comentarios. Al finalizar la presentación, daremos lectura a ellas. Bienvenido, doctor. Le cedo el micrófono. Muchas gracias. Espero que me estén escuchando bien y voy a comenzar con esta plática. ¿Sí? Bien, como se puso como título, se puso Geoeléctrica aplicada a la agricultura. Esto es un título bastante amplio realmente. Y yo aquí voy a exponer mi experiencia, los trabajos que estamos haciendo y la dirección de investigación y desarrollo tecnológico que hemos iniciado en el IPC, específicamente en Geociencia Aplicadas del IPC, bajo mi asesoría, un grupo de estudiantes que están desarrollando, que han trabajado y siguen trabajando en esta área tan importante. Como ustedes saben, suelo agrícola es tan básico para la economía y para el desarrollo de cualquier sociedad. Y sabemos nosotros que el suelo es mucho más complejo de lo que podemos imaginar, en el cual está ligado a propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades biológicas del suelo, tiene que ver con los microorganismos, propiedades físicas, por ejemplo, nosotros, un suelo agrícola, por supuesto, tiene su textura, los contenidos de arena, las fracciones que tiene, la humedad, diferentes tipos de propiedades que son propiedades físicas. También hay propiedades químicas que están relacionadas con por ejemplo, la capacidad de intercambio catiónico de un suelo, la capacidad que tiene un suelo de entregar cationes y una serie de procesos. Entonces hay procesos químicos, procesos físicos y procesos biológicos que transcurren en un suelo que está formado por materia orgánica, que tiene esta fracción mineral y que al mismo tiempo tiene poros, que los poros pueden tener aire o tienen agua o algún otro tipo de fluido, en algunos casos lamentablemente. Bien, por eso para nosotros es súper importante el estudio de el suelo agrícola por la importancia que tiene en lo que hoy llamamos la seguridad alimentaria. Aquí ustedes, si pueden ver mi cursor, yo pienso que sí lo puedan ver. Estamos viendo, bueno, la República Mexicana o los Estados Unidos mexicanos, donde este es un mapa muy generalizado de los tipos de suelos que existen.
cuando las zonas muy áridas, ubicadas mayormente en el norte del país, y semiárido. Aquí, por donde está, nosotros le decimos el perrito, es el estado de San Luis Potosí, que es este que está aquí, mayormente pues son suelos, terrenos semiáridos. Es un reto el problema de la agricultura, muy distinto a lo que ocurre en el área de Tabasco. Bien, entonces, la práctica de cultivo, es decir, vemos que es bastante compleja ahorita las tecnologías que existen, pero una cosa es clara, hay muchas diferencias en las parcelas agrícolas, incluso en el suelo, a veces no tienen que ser tan lejos, es decir, hay diferencias en distancias cortas que pueden estar dados por factores edafológicos, por ejemplo, un cambio en el tipo genético del suelo, por factores antropogénicos, es decir, la influencia del hombre, sea que fertiliza, que riega, cambia, altera las propiedades del suelo, por factores biológicos, que pueden ser plagas o microorganismos, o cuestiones topográficas, es decir, de pronto cambia la topografía, que generalmente está ligado también a cambios de suelo. Y también por factores climáticos. A veces podemos tener un tipo de suelo, genéticamente hablando, en un lugar donde el régimen de lluvia es mayor que en otro, y por supuesto la respuesta va a ser distinta. Es complejo este asunto. Ahora, ¿cómo es que se estudian los suelos realmente? Mayormente existen métodos que son directos. Estos métodos directos, por supuesto, es tomar unas muestras de suelo o un perfil, depende, a diferentes profundidades, y estas muestras son enviadas al laboratorio, donde le pueden hacer análisis de fertilidad o análisis de permeabilidad, análisis de capacidad de intercambio catiónico. Análisis de fertilidad puede incluir, por supuesto, ver cuántos macronutrientes están presentes en el suelo o micronutrientes, etcétera. Si hay contaminación o no hay contaminación, a veces son análisis de tipo de química ambiental. Y están los métodos indirectos. Bueno, indirecto puede ser un dron volando, hoy en día también son muy factibles, con una cámara multiespectral que está tomando a ver dónde los cultivos crecen más, dónde crecen menos. Hay diferentes técnicas que son ahorita indirectas, pero que son de gran apoyo. Generalmente las técnicas indirectas, su aplicación son de mucho menor costo que las directas. ¿Sí? Bien. Como por ejemplo, aquí vemos el método de Boyuco. Por ejemplo, es un método para análisis textural, un método directo. Esto es una manera directa también de poder medir la salinidad en un suelo por el método de extracto. Una medición directa in situ es llego y pongo un sensor y puedo medir la humedad del suelo. Pero todo esto se basa en recolectar muestras. Los métodos indirectos. Yo voy directo, ahora sí que yo sí voy a hacer directo a las mediciones geoeléctricas. Por ejemplo, ¿cómo es? Yo necesito, y el propósito es medir, es decir, tratar de obtener propiedades del suelo, sean físicas o sean químicas, no me voy a meter en biológica, a través de aplicar los métodos geofísicos. Un método geofísico, si ustedes que tienen la carrera de geofísica, conocen bien lo que es hacer, por ejemplo, un perfilaje eléctrico o calicata. Lo vamos a explicar, pero ustedes ya me informaron que ahí existe la carrera de geofísica, cosa que yo no sabía. Y también puede ser con métodos de inducción electromagnética, que son de mayor rápido avance. Todo tiene ventajas y desventajas en esta vida. Pero los métodos geofísicos destacan por algo. Son su aplicación, no estoy hablando de compra de equipo, cuánto cuesta, etcétera. Estoy hablando de aplicarlo. Su aplicación y obtención de resultados son económicos, son efectivos y son rápidos comparados con otros métodos directos. Entonces nosotros tuvimos un planteamiento del problema. El planteamiento del problema era el siguiente. Si yo llego a un lugar donde, por ejemplo, si se trata de Tabasco y llegamos a un conjunto de ranchería o terrenos ejidatarios que en su conjunto pueden formar un área de aproximadamente 100 hectáreas, 200 hectáreas de suelo agrícola, pues
y hay que estudiarlas. Bueno, pues hay dos maneras. El método tradicional es hacer un muestreo, hacer una distribución de muestreo de suelo que nosotros vamos a hacer. Y como dije, había que llevar todas estas muestras a, a llevarla a un análisis que realmente nosotros tendríamos que hacer en un laboratorio con un costo determinado. ¿Qué es la ventaja de la geofísica? La geofísica permite hacer un mayor número de mediciones y genera como un barrido de alta resolución, como podemos ver aquí. Vamos a ver después con qué método. Si vamos a hacer con un método determinado, como de corriente directa o de corriente alterna, o método electromagnético. Pero dicho de cualquier forma, este método tradicional de muestreo es muy puntual. Yo saco una muestra, me da la información de un punto y posiblemente tengo un muestreo por hectárea o una muestra de suelo por cada 4 hectáreas. ¿Por qué? Porque necesito barrer 100 y necesito tomar muestras a diferentes profundidades. Eso conlleva un costo. Entonces, pero hay que aclarar que la geofísica no sustituye totalmente a los estudios químicos del suelo, a los métodos tradicionales. Lo que sí, para completar información, los resultados geofísicos pueden dirigir, enfocar, optimizar dónde se requiere una muestra de suelo para un análisis complementario. De todas maneras, hay un impacto. Si uno logra completar toda la geofísica en una tecnología adecuada, entonces hay un impacto en el área ambiental. Si nosotros podemos de manera con alta resolución tener mapas de las propiedades del suelo que nos indican su calidad o nos indican ciertos parámetros que son de utilidad para el agrónomo, entonces se puede desde el punto de vista ambiental hacer un uso más óptimo de lo que es el agua de riego y también la fertilización, conservación de suelo. Desde el punto de vista económico, pues se puede también elegir el tipo de siembra que sería más óptimo, cómo yo voy a ejecutar un tipo de siembra, cómo la debo hacer, qué tipo de cultivo va a ser más favorable en este suelo de acuerdo a sus propiedades. Entonces vamos a tener un impacto económico. Desde el punto de vista social también, porque es mayor seguridad alimentaria y una mejora del campo. Bien, ahora sí quiero hablarles de un ejemplo, aterrizando, que hemos tenido experiencia en este sentido. Y se trata de un municipio que está ubicado aquí en el suroeste del estado de San Luis Potosí. Ya ven el perrito, ya ven por qué le digo. No sé si parece o no un perrito, ustedes podrán decir de si sí o no. Pero este municipio que está aquí extremo se llama Villa de Arriaga. Y hay muchos municipios. La actividad fundamental, y quiero aclarar, del estado de San Luis Potosí es la actividad agropecuaria. Es decir, hay ganado y hay agricultura. Lógicamente, como en lugares como la ciudad de San Luis, en el Valle de San Luis, la parte industrial también tiene un rol importante. Pero en general en el estado, los roles más fuertes es la actividad agropecuaria, no la petrolera, por ejemplo, como el caso de Tabasco. Entonces aquí tenemos el municipio de Villa de Arriaga y es un municipio netamente agrícola, más que incluso que de ganadería. Entonces, estos 3 puntos que hay aquí son parcelas que nosotros escogimos, que nos dieron ahora sí el acceso los jefes ejidatarios para trabajar y poner en práctica nuestras ideas, que ahorita les voy a explicar. Las parcelas que se ubican en un ejido llamado Emiliano Zapata, desde el punto de vista de suelo, se encuentran en este tipo de suelo llamado yermosol, que también en otro tipo de clasificación le llaman durisol, pero son suelos pobres y realmente lo que predomina en San Luis Potosí en general, y al no ser la parte de la Huasteca, pero en el altiplano potosino y en la zona centro, los suelos generalmente son pobres para la agricultura. Pero precisamente el esfuerzo y esfuerzo de aplicar tecnología con vista de mejorar los resultados de la agricultura se vuelven todavía más cruciales. Bien, ahora entramos un poco aquí. Este es el municipio de Villa de Arriaga y aquí se encuentran las 3 parcelas, parcela A, parcela B
y parcela C. ¿Por qué nosotros escogimos estas parcelas para probar lo que en un momento les voy a estar explicando? Porque realmente aquí estas tres parcelas pertenecen a un solo dueño que cultiva lo mismo, que en este caso es cebada, cultivo de cebada por un mismo dueño, con una misma técnica de siembra, donde no hay fertilización, y entonces hay una serie de parámetros que están controlados con respecto al rendimiento que tienen los cultivos por hectárea. Esta primera parcela tiene 9 hectáreas y estas creo que andan entre 7 y 8, más o menos por ahí andan. Ustedes van a ver estas líneas blancas que aparecen aquí en estas parcelas, fueron mis perfiles de calicata eléctrica que hicimos nosotros, el grupo, en cada parcela. Y los puntos, estos círculos rojos, son los puntos que nosotros muestreamos para analizar por vía directa o indirecta el suelo y comparar nuestra técnica. Bien. ¿Qué cosa fue lo primero que se hizo en este caso? Se hizo la técnica de muestreo, una técnica tradicional. Se tomó, por ejemplo, en la parcela A, aquí está de ejemplo, y se sacaron 5 muestras de suelo, georreferenciadas, claro está. Y con estas muestras de suelo se hizo el análisis de boyuco, un análisis textural de boyuco, y se pudo determinar la textura. Ahora vamos a ver qué otra cosa nosotros hicimos con esta muestra de suelo. Hicimos mediciones eléctricas, pero en laboratorio. ¿Cómo hicimos esto? Voy a explicar. Aquí, estos recipientes que ustedes ven en esta foto superior, tienen una muestra de suelo, como esta que se captó aquí, es secada y homogenizada. Aquí ya se encuentra bien preparada. Cada uno de estos envases es una muestra de suelo distinta. Esa muestra de suelo se llena 5 resistivímetros, 4 o 5 resistivímetros que aparecen aquí. ¿Por qué le llamamos resistivímetro? Eso, ¿qué cosa es un resistivímetro? Es un recipiente con electrodos, en este caso son de tornillos de acero inoxidable que hacen de electrodos de corriente y de potencial, en el cual nosotros llenamos cada uno de ellos y estos recipientes están calibrados de tal manera que las mediciones eléctricas pueden ser convertidas a resistividad eléctrica de este suelo. Cada uno de estos resistivímetros, por ejemplo, en estos que tienen la cinta negra, es saturado, es decir, humedad 100% con aguas de salinidad desconocida. Por ejemplo, agua de muy baja salinidad, casi destilada, con un poco más de sal, con más sal, se satura y también se le toma la temperatura. Posterior a esto, con ayuda de un equipo, se le hace pasar corriente por 2 electrodos AB y por 2 electrodos MN se mide su voltaje y se puede calcular la resistividad eléctrica de una misma muestra de suelo salinizada a saturada a diferentes grados de salinidad. Con esto, nosotros queremos explicar una de las cosas más importantes de nuestra tecnología, y es el llamado el algoritmo de Rashov. ¿De qué se trata este algoritmo? Este algoritmo fue desarrollado en la Universidad Estatal de Moscú. ¿Y para qué? Bueno, este algoritmo, que está metido en un programa llamado PetroWind, fue desarrollado por Rashov, precisamente Albert Rashov, y él desarrolló un modelo complejo teórico para cualquier tipo de sedimentos no consolidados, en particular aquellos que tienen arcilla y arena. Y en este modelo teórico está incluido el diámetro de capilar, lo mismo para la parte de los componentes finos, como la arcilla, así como la arena. La porosidad de la parte fina, como arcilla, la porosidad de la arena. La humedad con la que estás trabajando, que yo trabajo con 100%, la salinidad de esa agua, que para nosotros es conocida, la temperatura, la capacidad de intercambio catiónico que le vas a asignar a esa parte de arcilla. Es un modelo teórico bastante complejo. Incluye también la conexión de los capilares.
¿A qué queremos llegar? Si yo hago, como les dije aquí, hago medición y determino para una misma muestra de suelo cómo responde el suelo cuando está saturado de esta agua con esta salinidad, el mismo tipo de suelo, al final yo voy a tener una curva de comportamiento observado. Por ejemplo, aquí este es el valor para una salinidad muy baja, un poco más de salinidad, mayor salinidad, mayor salinidad, mayor salinidad. Entonces, como muchos programas de interpretación, yo puedo ir ajustando mi curva observada a una curva teórica, que al mismo tiempo me va a entregar los parámetros de ese suelo: porosidad de la muestra de suelo, contenido de fino, que es arcilla más limo de ese suelo, lo demás es arena, y su capacidad de intercambio catiónico. Por otro lado, con el contenido de fino, yo puedo determinar la conductividad hidráulica o la permeabilidad de ese suelo. Son parámetros importantes que me van a servir de base para empezar a evaluar un suelo agrícola. Y lo estoy haciendo con mediciones eléctricas en laboratorio. Ahora viene la pregunta: ¿y por qué en laboratorio? Tengo que sacar la muestra y volver a pasar el mismo trabajo que pasan los métodos directos. En realidad, en laboratorio, la ventaja es que yo tengo condiciones controladas de humedad y salinidad. Y nosotros hicimos estos trabajos en laboratorio para poder compararlo con los resultados de métodos directos. Por ejemplo, si yo tengo una porosidad o tengo un contenido de fino con métodos eléctricos, en este caso, y el algoritmo de Rishov, yo puedo compararlo con los análisis texturales hechos por el método de Boyuco, que es un método tradicional, y comparar cómo, qué tanta coincidencia o qué tan lejano está uno del otro. Eso fue una primera etapa que nosotros hicimos aquí en el IPC y hemos hecho aquí con los suelos de Villa de Arriaga. Por ejemplo, este es el procedimiento de Boyuco, que tal vez los que trabajan en suelo conocen bien, que hay que quemar, hacerle ataques de peróxido para quemar la materia orgánica, se seca la muestra y se mete en estos frascos, y con el hidrómetro, que es el que tienen aquí sostenido, pues se hace el análisis de fracción de partículas. La salinidad de un suelo, bueno, pues se puede hacer de manera directa con el método de extracto, en el cual es un procedimiento y que se puede determinar en ese extracto la conductividad eléctrica y la salinidad del suelo. Ahora, nosotros hasta aquí, después vamos a ver los datos comparativos. Hicimos mediciones en laboratorio con estos resistivímetros sobre las mismas muestras de suelo que fueron analizadas con Boyuco para análisis textural. También las trabajamos entonces con mediciones geoeléctricas y aplicando el algoritmo de Rishov para validar lo que yo hago con métodos eléctricos y el algoritmo de Rishov y lo que me da, por ejemplo, la textura de Boyuco. Vamos a hablar un poco de esto, aunque yo puse esta lámina pensando que eran ajenos a la carrera de geofísica, pero bueno, lo son. Pero ya está aquí. Evidentemente, pues ustedes saben que cualquier método geoeléctrico de superficie, de corriente directa, por ejemplo, está basado en este principio, ¿no? Que si yo tengo un cuerpo, en este caso un cubo limitado o un cilindro, y yo le aplico corriente eléctrica, lo que yo voy a obtener evidentemente es una relación que se llama la resistencia eléctrica, es decir, mi voltaje entre corriente, la corriente que aplico, el voltaje que me da el valor de resistencia. ¿Y por qué resistencia? Porque en este caso se está hablando de un cuerpo limitado que tiene forma. Y resistencia no es propiedad de material. Es decir, la resistencia eléctrica no me dice qué tipo de material es. Quien me lo dice es la resistividad. Pero la resistividad, para conocerla, habría que tomar ese valor de resistencia eléctrica y corregirla de acuerdo a la forma de ese cuerpo, en este caso su área y su longitud. Y yo puedo entonces conocer la resistividad eléctrica, que sí es propiedad del material. Y eso es fundamental vamos a decir, el parámetro fundamental que se va a calcular en los métodos geoeléctricos, la resistividad eléctrica. Entonces, por eso nosotros
cuando aplicamos un método de superficie, no tenemos un cuerpo limitado 3D como esta forma. Tenemos lo que se conoce un semiespacio homogéneo. Eso ustedes lo conocen como estudiantes de geofísica. Tenemos un semiespacio homogéneo. Para arriba es aire, es aislante, y tenemos en esta dirección y en la dirección hacia adentro tenemos infinito. Por eso se llama semiespacio infinito. Siendo un medio conductor, tendríamos un sistema tetraelectródico, si hablamos de métodos de corriente directa, en el cual por dos de ellos inyectamos corriente al subsuelo y por dos de ellos medimos voltaje o diferencia de potencial. Si uno inyecta corriente por A y B, o C1 o C2, como le quieran llamar, entonces va a haber líneas de corriente circulando por dentro del subsuelo que generan un voltaje, un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico tiene líneas equipotenciales que cuando en medios homogéneos son concéntricas a ese punto de inyección. En este caso, aquí estoy midiendo la diferencia de potencial entre estas dos líneas equipotenciales, por decirlo así. Entonces yo voy a tener, por supuesto, un valor de corriente y un valor de voltaje. Voltaje entre corriente, evidentemente, es resistencia. ¿Sí está claro? Pero de nuevo, yo necesito corregir ese valor de resistencia para convertirlo en resistividad. Y de ahí viene la famosa constante geométrica, en la cual depende de la posición mutua, distancia mutua entre esos electrodos, que esta es la fórmula general. ¿Y cómo pongo estos electrodos? Bueno, hay Schlumberger, que tiene sus propias características. Por ejemplo, que la distancia entre M y N debe ser al menos 5 veces menor que la A y B. La BN, que son iguales en distancia. Polo, dipolo, dipolo, polo, dipolo o polo, polo. En estos casos tenemos un electrodo considerado teóricamente en el infinito. Aquí un electrodo de corriente y uno de potencial también están considerados en el infinito. Son 5 configuraciones, hay más, pero son de las más usadas. En el trabajo de nosotros vamos a ver que para calicata usamos calicatas Schlumberger, Benner, usamos para tomografía Benner Schlumberger. Bien. Regresamos ahora de nuevo, Juan, y volvemos a caer en aquellas parcelas de Villa de Arriaga. Estaba la parcela A, B y C. Por aquí está la parcela y no se nota en esta imagen, pero como muy pegado al camino, había una zanja abierta para poner, para que drenara el agua de lluvia, algo así. Pero esa zanja, que tenía como 1,5 metros aproximadamente, a nosotros nos fue muy útil para ver el perfil del suelo. Entonces, ¿qué hicimos? Ahora vamos de los métodos de laboratorio que ustedes vieron con estos resistivímetros, ahora vamos a llevar la geoeléctrica a campo, ¿sí? Con propósito de estudio de suelo agrícola. Y empezamos por tomografía de resistividad eléctrica. Si conocen el método de tomografía de resistividad eléctrica como geofísico, o tal vez algunos de ustedes lo aplicaron en otras maneras. Bien, entonces aquí hicimos un pequeño perfil. Si ustedes lo ven, esta línea que aparece aquí, que está separada como alrededor de 7 o 8 metros de la zanja, como bastante cerca. La zanja estaba desplazada en esta zona de acá. Hicimos este perfil, pero recuerden que es para suelo. Y como es para suelo agrícola, la longitud de esta tomografía fue alrededor de 30 y tantos metros. Ahora se me olvida el dato exacto. Todo es muy micro, de muy alta resolución y de muy poca profundidad. Nosotros aquí obtuvimos una tomografía solo para 80 centímetros, no sé si llegamos al metro de profundidad de estudio. Los electrodos tuvieron cada 20 centímetros, si ustedes los ven aquí, y se hicieron 64 puntos de atribución cada 60 centímetros. Entonces, usando la configuración Benner-Schlumberger. Y también medimos humedad. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos mediciones de laboratorio con estos resistivímetros,
yo digo que yo trabajo para saturación, es decir, humedad 100%, nivel de saturación. Pero en la vida real, que no tengo condiciones controladas, yo necesito medir la humedad, tener un perfil de humedad del suelo. ¿Por qué? Porque la resistividad del suelo que yo voy a medir aquí depende de la textura del suelo, depende de la humedad y depende de la salinidad del agua de poro que tiene el suelo, fundamentalmente de esas tres cosas. Por eso necesito saber la salinidad, aunque sea general, y necesito saber las variaciones de la humedad para corregir mis valores de resistividad determinadas por tomografía y llevarlo a propiedades del suelo. Esta es la tomografía, vean. Y este es en un lugar más cerca cómo está la Saja. Y vemos que efectivamente en la Saja no tiene que ser exactamente a ningún punto de aquí, están desplazados como unos 9 metros. Pero aquí comienza este horizonte C, es un caliche. Hay un horizonte donde están las raíces del cultivo, que es el horizonte A, donde está la mayor parte del humus y la materia orgánica. Y este horizonte B un poco más arcilloso. Aquí vemos nosotros cómo nosotros se nos ve con una tomografía de alta resolución en estos 37 puntos y medio, 38 metros. Tenemos muy claro dónde está la frontera del caliche. Y por lo tanto, yo puedo tener con tomografía, si esto se pudiera hacer en todas las parcelas y en todas las áreas, como dicen, qué bueno, ¿no? Yo podría tener un mapeo tridimensional y tener lo que se conoce como la profundidad efectiva del suelo para cuestiones agrícolas, que también es importante. No es lo mismo sembrar tomate que poner un viñedo, que se necesitan mayores espesores de suelo. Y yo puedo definir esto. Ahora, esto es lo que se debe de convertir con la ayuda de la salinidad, que nosotros la determinamos por extracto en una muestra, y con la ayuda de la humedad que fue medida con este sensor, nosotros, usando este mismo algoritmo que voy atrás, este que aparece aquí, se puede convertir mi sección obtenida de tomografía de resistividad eléctrica en secciones de ¿qué? De contenido de finos, de porosidad, de capacidad de intercambio catiónico, y de aquí de contenido de fino calculo también la de la conductividad hidráulica. Y destaca bien que efectivamente donde menos finos hay, menos arcilla, yo tengo mayor conductividad hidráulica. Donde tengo más arcilla, también tengo mayor capacidad de intercambio catiónico, que aquí está el azul. Y por supuesto la porosidad es muy baja. En el caliche, pues, y por supuesto donde hay mayor concentraciones de arcilla, aumenta la porosidad. Es decir, esto sería importante. Pero si bien yo estoy validando ahora un método geoeléctrico como tomografía resistiva eléctrica, aplicarla a la agricultura y convertirla en secciones de estos parámetros, tengo un problema y serio. Y es la velocidad, la factibilidad. Yo no puedo estar haciendo tomografía para 100 hectáreas, porque entonces así nos agarra la segunda y la tercera pandemia y no terminamos. Entonces nosotros necesitamos de veras tener una tecnología que sea viable, que sea de bajo costo, de rápido avance. Y en ese sentido, estábamos pensando, por ejemplo, en calicata eléctrica como una primera aproximación. Calicata eléctrica me va a dar, evidentemente, valores de resistividad aparente, pero para un espesor de 35 centímetros, el valor de resistividad aparente es muy cercano al valor de resistividad real, porque estoy abarcando nada más la película de arriba del suelo. Y por lo tanto, se hicieron estos perfiles con paso de 25 metros, una medición. Ya veníamos con las 4 varillas incluso amarradas, se estira, se clavan, se mide y se mide también la humedad en ese punto con este sensor. Esto se hizo en unos cuantos perfiles como aquí aparece.
En la parcela A, esta de aquí se hicieron 160 mediciones. En la B, 110 mediciones. En la C, 71 mediciones. Y estos son los números de perfiles. Y por supuesto se sacaron esas muestras para hacer estudios comparativos de suelo. Ahora vamos a ver los análisis y resultados. Con estas muestras de suelo, que aquí hay como 8, aquí hay 6, aquí hay 5 muestras de suelo, se hicieron el análisis de Boyuco, pero también se hicieron análisis en laboratorio con estos resistivímetros aplicando el algoritmo de Ruzhov. ¿Y qué cosa es lo que tenemos nosotros? Tenemos que el análisis de Boyuco me da, una textura de este tipo. Arena, limo, arcilla, por supuesto, las 3 fracciones. Para la parcela A, para la parcela B y para la parcela C. Si yo sumo arena más limo, por supuesto tuviera esta suma que está aquí al lado. Entonces yo tengo que desde el punto de vista textural, todas están ubicadas mayormente en esta zona de aquí, de suelos francos arenosos y a veces también francos arcillosos. Bien, entonces, ahora sí, esas mismas muestras, como yo les puse al inicio, ya les indiqué, se le hizo el análisis utilizando el algoritmo de Ruzhov. Y ahora tenemos lo siguiente, el algoritmo de Ruzhov me da todos estos resultados para cada una de las muestras. ¿Cuál es la porosidad de cada una? Su capacidad de intercambio catiónico, su conductividad hidráulica en metros por día, en centímetros por hora. Tengo también el dato de la salinidad de ese suelo tomada anteriormente y el error de ajuste. Ahora vamos a ver la parte comparativa. Con Boyuco, que es el método directo, yo tengo este contenido de fino, de arcilla más limo, en cada una de las muestras. Y esta suma, perdón, esta es la directa, usando el método textural de Boyuco. Y esta es obtenida por el algoritmo de Ruzhov. Y esta es la gráfica de correlación. Si ustedes ven, hay un ajuste muy bueno de 0.92 en este análisis de correlación. Por lo tanto, hay un ajuste bueno que me da confiabilidad. Me dice que incluso las muestras con alto contenido de fino como bajo están en bastante ajuste. Esta muestra quedó un poquito separada, pero da confiabilidad. Por lo tanto, ahora sí, usando calicatas eléctricas, se hizo el mapa de resistividad de suelo. Recordemos, yo recuerdo bien que aquí la parcela A, cuando medimos, era época todavía más de seca, y en esta nos esperamos a fin de año, que había un poco más de humedad. Pero de todas formas, tengo una variabilidad en la resistividad, que debe de corregirse por humedad. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, aquí se hizo la tomografía y cerca había una zanja. Por lo tanto, hay más humedad aquí. Y esta es la baja humedad. Y aquí también muy baja humedad. Y generalmente eran suelos. No hay sistema de riego. Pero estos valores, estos mapas de humedad, tienen que corregir la resistividad y al mismo tiempo se le tiene que incorporar el dato de la salinidad del suelo. Para entonces empezar a convertir mis mapas por parcela, hechos con calicata, en mapas de contenido de fino de la parcela A, de la B y de la C. Aquí podemos ver que la parcela A sí tiene mucho más contenido de fino que la B y que la C. Nos dijo el dueño, y esto es información también que nos proporcionó, que esta parcela lleva, no sé, 20 años o más de uso continuo. Y estas dos se están usando hace de poco tiempo para acá, pocas temporadas, es decir. La siembra es cebada. Este es los mapas de variación de porosidad. Y ahora, ¿qué tengo yo? Que tengo que con contenido de fino y porosidad se puede calcular lo que se conoce como la lámina de riego. ¿Qué cosa es la lámina de riego? La lámina de riego ya es un mapa que directamente beneficia al agrónomo o al agricultor, porque le está diciendo qué lámina de riego en centímetros es necesaria para que exista un crecimiento óptimo del cultivo. Es decir,
hay una cosa que se llama la capacidad de campo. Es la capacidad que tiene el suelo de tener una humedad factible para este cultivo. ¿Sí me explico? Entonces, si se va por debajo y se crea un estrés hídrico en el suelo, es lo que se conoce como el punto de marchitez permanente. Entonces, la lámina de riego aquí está calculada. En países como Alemania, Estados Unidos, hay incluso ya equipos de riego que entran a las parcelas y estos mapas lo tienen como GPSeado, todo está georreferenciado y son sensores que por donde quiera que va la parcela, los aspersores echan más agua o menos agua, incluso con los nutrientes necesarios, porque ya tienen estos mapas georreferenciados en su computador. Y eso controla la intensidad de riego. La capacidad de intercambio catiónico también se determinó y vean cómo la parcela A es particularmente muy baja en capacidad de intercambio catiónico, la capacidad del suelo de intercambiar estos cationes, de entregar los cationes, siendo distinta a la parcela B y también en la C, donde todavía es un poco mayor la capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros aquí? Sacamos una muestra representativa de cada parcela, una aquí, una aquí, una aquí, y se mandó incluso a un laboratorio donde se le hizo análisis de fertilidad. Pero así mirándolo nada más, nosotros vemos que esto se llama el nivel de producción. ¿Cuál es el nivel de producción o rendimiento por hectárea cuando se recogió la cebada al fin de la cosecha? Ese mismo año se recogió la cebada y dio que la parcela A tenía un rendimiento de 1.600 kilogramos por hectárea, B 2.400, C 2.600. Pero esto juega bien con nuestros mapas de capacidad de intercambio catiónico, donde nosotros tenemos los niveles de producción se comportaron así, la capacidad de intercambio catiónico en esta forma. Estos son los análisis también que se hizo de fertilidad en una muestra representativa en cada parcela y nos dice cómo están los macronutrientes, por ejemplo. Y eso también está acorde, donde se ve que evidentemente en la parcela A, pues tenemos nosotros problemas de deficiencia de macronutrientes. Bien, y por eso nosotros habíamos concluido que este algoritmo fue efectivo, y no estoy terminando la plática aquí, quiero ver el tiempo cómo voy, debo apurarme un poquito. Este algoritmo fue efectivo para determinar las propiedades del suelo a partir de mediciones eléctricas. Que la tomografía mostró alta resolución, pero poco productivo, evidentemente. Y que perfilaje eléctrico Calicata fue más viable. ¿Sí? No obstante que nosotros pudimos obtener todos estos mapas que son factibles, nosotros estábamos recomendando usar el método de perfilaje electromagnético. Y ahora aquí llegamos a esta parte, el uso de perfilaje electromagnético. Hay diferentes equipos, no sé si tienen experiencia con perfilaje electromagnético. En el IPC tenemos también el EM31, que es este, de la Yonex, y también tenemos ahora este, que es el Duo, que con este se puede alcanzar 60 metros de profundidad de estudio con este 6, y estos son los que se usan para estudios de suelo. Pero perfilaje electromagnético se basa en que con una antena emisora se manda un pulso electromagnético del suelo. Este pulso genera un campo electromagnético inducido de la misma frecuencia, pero desfasado. Y en la antena receptora se reciben los dos, el que sale directo de aquí, el primario, y también el secundario. Y de la relación entre campo magnético secundario y primario se puede determinar la conductividad eléctrica aparente. O la resistividad, que es el inverso. El equipo que adquirimos fue este, última generación. Este equipo tiene varios sensores y permite trabajar en diferentes frecuencias y obtener diferentes profundidades de manera simultánea. Específicamente 6. Es muy bueno en ese sentido. ¿Y qué es lo que nos permite? Él tiene ya su GPS incorporado, es bastante ligero y nos permite esto, por ejemplo. Si yo analizo una parcela, tengo un mapa de resistividad, por ejemplo, si es el inverso o conductividad, y lo puedo tener para diferentes profundidades de estudio.
como aquí aparece. No hemos avanzado mucho, apenas nos llevó el equipo y con esto de la pandemia hemos estado limitados. Pero para el primer ensayo, para ver si el equipo, cómo responde, fuimos a un pequeño lote de construcción en el cual había una fractura o una falla. Esto es muy común en las construcciones que no hay control. Y recorrimos este equipo, hicimos, este hombre fuerte que se ve ahí soy yo, aunque el equipo no pesa nada, hicimos un levantamiento de 549 puntos. Evidente, son muchos más datos, 3.000 y pico. Y esto todo se hizo en 4 minutos y medio, recorriendo con este predio, que según hay una falla. Yo creo que sí, que era evidente que había una falla. Hicimos el recorrido. El recorrido lo hicimos así, como él tiene GPS, dimos toda esta vuelta de zigzag y terminamos por acá. Ahora estos son los mapas. Y los mapas para 30 centímetros, para 50 centímetros, 1,6, 2,3. Pero también para 0,8 y para 1,1. Es decir, perdón, vienen en este orden 0,3, 0,5, 0,8, 1,1, 1,6, 2,3. Usamos polarización vertical, que es donde más se profundiza. Y sí veíamos como una zona aquí de donde pudiera estar pasando esa falla. Pero ahí no nos paramos. Este equipo tiene otra posibilidad. Como él mide 6 frecuencias o mide 6 profundidades de estudio, entonces, ¿qué es la oportunidad que me da? Esto es una tomografía de resistividad eléctrica, estándar, normal. Y esto se hizo con este equipo de perfilaje. Pero como mide varias profundidades de estudio, se puede exportar ese archivo a una tomografía, a formato de tomografía, y hacer la inversión tal cual se hizo una tomografía. Eso nosotros lo hicimos aquí. Aquí yo estoy haciendo el perfil de tomografía, que fue de 373 puntos, un montón de datos. El equipo iba midiendo cada medio segundo y se hizo en 3 minutos. Es este que está aquí, en línea roja. Perdón, voy a tomar agua. Y nosotros, perdón, sí. Y aquí vemos cómo el perfil de nosotros quedó sobre el mapa donde hay estas discontinuidades. Esto que aparece aquí es la sección de tomografía, como si hubiera sido tomografía de datos observados. Y así empezamos a ver lo que pudiera ser la presencia de una falla. Y aquí está la inversión. Esto es la sección observada y la sección interpretada en la zona donde está la falla. Evidentemente se ve el contacto vertical. Entonces, resistividad aparente, resistividad verdadera. Esto es una ventaja grande de este equipo para otros tipos de aplicaciones. Por ejemplo, quiero hacer estudios arqueológicos a 2 metros de profundidad, o quiero hacer detección de algún tipo de estructura subterránea o detección de fracturas, pero a nosotros nos interesa la agricultura. La semana pasada apenas visitamos esta primera parcela e hicimos un poco de mediciones. Aquí están las 6 capas de resistividad para las diferentes profundidades y el mapa de humedad que nosotros también determinamos. Ahora esto nos falta determinar la salinidad de la parcela para convertir todos estos mapas en mapas de propiedades petrofísicas, es decir, contenido de fino, capacidad de intercambio catiónico, porosidad, conductividad hidráulica, todos estos mapas, incluso determinar la lámina de riego. Y tenemos previsto cubrir estas parcelas y ahora nos ofrecieron como alrededor de 50 hectáreas más para que hagamos estudios en esta zona, que es otro municipio llamado Villa de Reyes. El equipo tiene esta unidad que se comunica por Bluetooth, evidentemente, tiene su propio GPS. Eso. Sí, hasta ahora nosotros vamos por aquí. Nosotros evidentemente tenemos en vista, aunque esto es un equipo de la Ionic, con el equipo que tenemos, que es la GF Instrument, desarrollar una tecnología para variante a pie
para cubrir pequeñas parcelas, pero también un sistema de arrastre por vehículo para hacerlo en grandes extensiones. Villa de Arriaga es uno de los lugares, pero también ya es Villa de Reyes. También tenemos otros tipos de municipios aquí en San Luis que nos están abriendo las puertas para el desarrollo de la tecnología y aplicarla. Bien, y para este semestre, que se nos permite con medidas sanitarias, evidentemente vamos a tener que analizar muchas muestras, seguir haciendo estas pruebas en laboratorio, incluso otros tipos de cosas. Se va a tener que seguir haciendo análisis texturales para validar. Esto no estoy seguro si lo aplicamos o no, hacer algún otro tipo de tomografía, pero sobre todo trabajar con el equipo nuevo que adquirimos. Bien, muchas gracias y estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, doctor. A continuación daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Óscar Manuel Boni Benítez pregunta: buenas tardes, ¿podría comentar brevemente sobre el proceso de inversión de datos eléctricos? Se refiere a los datos cuando determino las propiedades del suelo. Sí. Bueno, realmente tengo por ahí otras presentaciones, pero que a veces sean un poco más claras. Yo tengo una muestra de suelo, por ejemplo, si es en laboratorio, yo tengo una muestra de suelo y la distribuyo, y es la mismo suelo, en 5 cacharritas, vamos a decirle, o resistivímetros de este tipo. Es el mismo suelo. Lo que yo determino cuando hago mediciones eléctricas en laboratorio es que yo sé que este suelo lo saturé con esta salinidad, este suelo con esta salinidad y así. Por lo tanto, voy a tener aquí una curva observada para este tipo de suelo saturado 100% para tal temperatura, en el cual tengo la resistividad cuando está saturado con esta salinidad, con esta y con esta. Como el modelo teórico ya viene una serie de parámetros del suelo, de las dos componentes fina y arena, entonces cuando yo logro el ajuste, el programa me puede devolver a mí estas propiedades: porosidad, contenido de fino, capacidad de intercambio catiónico. Y de aquí, que no tiene que ver exactamente con este programa, pero yo puedo determinar conductividad hidráulica. ¿Qué es lo que sucede con los métodos de campo? El método de campo es el siguiente. Yo necesito, entonces, para resolver las cosas con el algoritmo de Rorschach, necesito valores de resistividad del suelo. Por ejemplo, en este caso, valores de resistividad del suelo. Eso me lo da a mí la tomografía de resistividad eléctrica, me lo da la calicata o me da perfilaje electromagnético. Lo que yo necesito es que aquí lo tengo controlado en laboratorio, cuando hago mis mediciones eléctricas en laboratorio, es que esto está hecho para condición de saturación. Y el suelo, normal, que está en las parcelas agrícolas, la saturación puede ser variable. Por lo tanto, yo tengo que medir humedad, que me va a dar las variaciones de esa humedad. Lo otro que yo tengo que conocer es cómo está el nivel de salinización en esa parcela. Pero si yo tengo el mismo algoritmo, que yo uso los valores de resistividad obtenidos con métodos de campo, y conozco la humedad y conozco la salinidad, este mismo algoritmo es el que puede ser usado para hacer esto con tomografía, o para hacer esto que aparece aquí con calicata eléctrica. Y es lo mismo que ahora pensamos obtener con perfilaje electromagnético, con mayor y rápido avance. Tenia Bertolini pregunta: para realizar el método de manera general, ¿cuál es la salinidad a usar que puede recomendar o necesariamente se tiene que realizar las pruebas que mostró? Para la salinidad es un problema que tenemos que resolver. Por ejemplo, ahorita estamos para rápido avance, para poder llegar a niveles de, como esto que pongo aquí yo al final en una lámina, como esto, de un equipo de rápido avance. Aquí yo obtengo las mediciones de resistividad muy rápido, pero necesito metodología para obtener dos cosas: humedad y salinidad. Y ahora estamos viendo el asunto de utilizar imágenes satelitales para grandes extensiones de suelo con cámaras espectrales o usos de dron.
ya en esta parcela que hicimos los trabajos en esta, aquí estuvimos en toda esta área volando un dron, pero con una cámara común. Necesitamos hacerlo con cámara ultraespectral para poder tener análisis de este tipo. ¿Qué buscamos? Es si a través de análisis de imágenes hechas, obtenidas mediante dron, poder inferir la humedad y también la salinidad. En la humedad parece que va a ser más fácil. En caso de salinidad, si no podemos inferirla con imágenes satelitales, entonces tendríamos que hacer análisis puntuales. Se pueden buscar alguna técnica de campo de manera in situ, poder hacer un análisis rápido en campo o llevarnos una muestra y llevarla al laboratorio, que puede ser también una muestra dirigida. Por ejemplo, si yo tengo ciertos tipos de resultados como estos que aparecen aquí, yo puedo decir, necesito en esta zona azul llevarme una muestra de suelo para ver cuál es su salinidad, que se comporta distinto a la zona de verde o algo así. Pero eso sería en última instancia. Creemos que podemos obtener humedad y salinidad con técnicas de bajo costo y de muy rápido avance o productividad. Es todo. Gracias. Julio César Hernández pregunta, hola, buenas tardes, excelente presentación, felicidades. ¿Algún consejo para los que apenas vamos a empezar la carrera de geofísica? Saludos. Bueno, no puedo decirle que salgan corriendo y busquen otra carrera, al contrario, están en el lugar adecuado. Pero eso es lo primero, están bien. ¿Algún consejo? Pero consejo, ¿en qué sentido? La geofísica, primero, yo no creo que era parte de la presentación, pero saben que la geofísica es una familia bastante grande y se pueden clasificar en muchas maneras. Si son métodos potenciales como gravimetría y magnetometría, hay quien se especializa en eso y hacen hasta estudios más regionales, por ejemplo, subducción de placas, etc. Hay quien se dedica a la sismología, el estudio de los temblores. Vulcanología incluye diferentes tipos de técnicas geofísicas. Mi área de expertise es los métodos eléctricos y electromagnéticos superficiales. Yo hice mi doctorado aplicando magnetotelúrico, alcanzando hasta 30 kilómetros de profundidad, estudiando el cráter de Chicxulub. Pero hice mi maestría en un estudio hidrogeológico de un balance y contaminación por basurero. Pero cuando hice mi ingeniería en Cuba, la hice con sísmica de refracción, estudiando suelos, propiedades geotécnicas, como para los arquitectos de la construcción. Entonces, la geofísica es muy variada. Y en la medida en que tú te metas en la geofísica, tú mismo vas a definir tus líneas de expertise que deseas. Yo no quiero influir en decir que estos métodos son mejores que otros. No sé si eso es su respuesta o quería otro tipo de recomendación. Gracias. Wendy Barra pregunta, ¿cómo puedo elegir qué método utilizar en un estudio? Bueno, ha hecho una pregunta muy interesante. Muchos fallan en la geofísica porque, como en mucha ciencia, no hay receta. Por ejemplo, alguien dice, yo ando con un georradar, me hice experto en georradar y por lo tanto, donde quiera que llego me hablen de, no sé, de la tumba de Tutankamón, me hablen de suelos agrícolas, yo meto georradar donde sea. Y eso es un error, evidentemente. Es como que yo quiero resolver todo ahora con este equipo de perfilaje que adquirimos. Es decir, primero, uno tiene que enfocarse en el objeto de estudio. El objeto de estudio es las cosas importantes. ¿Cuál es mi objeto de estudio? Ese objeto de estudio presenta contrastes de las propiedades eléctricas, sí o no. Sabemos que en una misma capa geoeléctrica pueden haber dos capas litológicas, pero que tienen respuestas, resistividades similares, por lo tanto no lo vas a ver. Entonces, primero ¿hay una respuesta geoeléctrica, sí o no? Segunda, el área tiene el acceso, tiene las condiciones para hacer un estudio geoeléctrico como el que yo estoy pensando. Eso hay que verificarlo también. Una de las cosas que yo hago siempre antes de comenzar un estudio
son visitas prospectivas o exploratorias. Tomo muestra de suelo para analizar cómo está la textura de ese suelo y cómo me respondería eléctricamente o de rocas. Si hay una noria cerca, tomo una muestra de agua de la región para ver la salinidad que tiene y a qué profundidades se encuentran los niveles de saturación aproximados en la zona. Hago un análisis del nivel de acceso. Por ejemplo, uno llega con un equipo de perfilaje y se encuentra que hay concreto con varilla armado y resulta que el equipo de perfilaje electromagnético ya no te va a trabajar porque las varillas de acero van a crear un efecto de inducción que no te va a dejar ver nada. Entonces no hay receta. Hay que ver objetos, hay contrastes o no de propiedades, en este caso geoeléctrica, por ejemplo. Hay posibilidades físicas de acceso para aplicar ciertos métodos. ¿Cuál es mi profundidad de estudio que yo deseo? Cuando trabajaba en sitios contaminados por hidrocarburos, el hidrocarburo migra y se queda en un espejo del agua, del nivel de saturación, el nivel freático. Pero a veces el nivel freático está, bueno, Tabasco es una cosa, pero a veces aquí puede estar, no sé, a 60 metros de profundidad. Y ahí está la pluma contaminante. Pero tú llegaste con un equipo de perfilaje electromagnético que llega a 6 metros. ¿Qué vas a hacer con él? Nada, por supuesto. Entonces hay que buscar métodos adecuados y solo con un análisis de toda la información a priori puedo decir, puedo aplicar estos métodos y voy a tener resultados. Hay personas que han fracasado con levantamiento geoeléctrico simplemente porque no tomaron en cuenta la salinidad del agua subterránea. Llegan a lugares donde la salinidad es grande y la salinidad, cuando la salinidad es grande, es como si te apagaran la luz en un cuarto. Tú quieres buscar al gato negro y no lo ves, porque no importa si es arcilla o es arena, todo está saturado de agua con salinidad, más de 4 o 5 gramos por litro y por lo tanto no hay contrastes eléctricos. Entonces, mi respuesta es ambigua porque realmente la recomendación se puede encerrar en esto. ¿Cuál es mi objeto de estudio? ¿Qué propiedades que voy a determinar con geofísica pueden ser contrastantes y cuáles no? Mi nivel de acceso al sitio, que va a determinar si puedo o no aplicar un método, las características, mi profundidad de estudio, etcétera, etcétera. Hasta aquí. Gracias. Jean Paul pregunta, buenas tardes, doctor. ¿La eficacia del método de Rayoff es precisa para condiciones variables de terreno, sea bien condiciones extremas de humedad? El algoritmo de Rayov es un algoritmo que no importa el nivel de saturación. Es decir, evidentemente, si tú tomas una muestra de suelo y la quieres analizar, la llevas según el procedimiento, si es por laboratorio, si es con este procedimiento, evidentemente, primero la muestra se mete en el horno y se seca, se homogeniza y se llena los resistivímetros y ya después la salinizas con el agua que tienes controlada y haces tus determinaciones con este programa PetroWin y determinas características del suelo. Si vas a hacer geofísica como tal, como en este caso, bueno, pues evidentemente si tú puedes aplicar tomografía o algún método geofísico que te dé la resistividad y conoces la humedad del suelo, sea 100% o sea 30%, y conoces la salinidad que tiene el suelo, las sales que hay en esta agua de poro, pues puedes aplicar el mismo algoritmo y tener estos resultados. Es decir, no sé qué te refieres exactamente con condiciones difíciles. Condiciones difíciles puede ser que me estés hablando de sedimentos no consolidados, por ejemplo, roca. Bueno, roca es muy difícil, aunque aquí yo lo analizo con métodos eléctricos y estoy determinando que aquí la conductividad hidráulica es más alta y esto es caliche. Pero si tratándose de análisis de laboratorio como este sí ya está destinado nada más para sedimentos poco o no consolidado. No sé si respondí la pregunta o confundí más. Siguiente pregunta. Con los valores obtenidos en laboratorio y los que obtiene en campo, ¿cuál es el límite permitido de error entre ellos?
Bueno, mira, el permitido es una cosa, es decir, siempre en la geofísica, desde que yo estaba chiquito, como dice, desde que yo estudiaba, como ustedes en la universidad, de forma general, siempre en la geofísica se dice que no importa, y estoy hablando gravimetría, magnetometría, sondeo eléctrico, tomografía, cualquier método que tú vayas a realizar, un ajuste, como aquí, por ejemplo, un ajuste entre curvas o valores experimentales observados y valores teóricos, lo deseable siempre es menos del 5%. A la vez que tengas errores de menos del 5%, o como dice, ya le hiciste. Pero no quiero de nuevo hablar de receta. Yo he trabajado en situaciones de tomografía eléctrica que es tan compleja la geología o el ambiente es tan ruidoso desde el punto de vista electromagnético que obtienes un modelo que tiene un 12%, un 13% de error y lo tienes que tomar como el mejor modelo estimado con ese método y lo tienes que tomar como aceptable. Pero ideal, menos del 5%. Barra pregunta. ¿Considero necesario aplicar otro método geofísico para complementar este tipo de estudios? Bueno, en realidad, a donde yo quiero llegar, no. Es decir, yo quiero un método geoeléctrico que me determine la resistividad eléctrica, el comportamiento de la resistividad eléctrica del suelo agrícola. Hasta ahora, claro que vi el caso de la tomografía, que es esta, vi el caso de calicatas eléctricas, que son estas que están aquí los resultados, y ahora apenas estamos comenzando con perfilaje electromagnético con este equipo. Es de muy rápido avance y que lo vamos a utilizar, porque el propósito mío es llegar precisamente a esto que yo estoy poniendo aquí al final. Llegar a una técnica que yo pueda hacer un barrido desde el punto de vista eléctrico y determinar estos mapas que al final van a ser útiles para agrónomos. Imagínate, mapas de lámina de riego y mapas de profundidad efectiva del suelo, ya de por sí son dos mapas muy importantes para el agrónomo. ¿Otros métodos son necesarios? Sí. A lo mejor el agrónomo aún así dice, bueno, ya basado en estos resultados, voy a sacar una muestra de suelo aquí y otra por allá, que son dos zonas distintas, para ver cómo están sus macronutrientes y micronutrientes. Por eso yo aclaro que la geoeléctrica no viene a eliminar los estudios químicos de suelo, viene a optimizarlo y a dirigirlo. Pregunta Zenia Bertolini. Noté que durante su presentación menciona el uso o la visualización de 6 capas. Si mi objetivo está más somero o más profundo, ¿puede variar? La profundidad de estudio con estos equipos depende de dos cosas. Depende de la frecuencia de la señal aquí, depende de la distancia entre los sensores transmisor y receptor y depende también de la conductividad del suelo. Pero básicamente con polarización vertical con este equipo, lo máximo que yo puedo profundizar es 2 metros y tanto. ¿Qué puede ser que un suelo, si yo estoy mapeando, por ejemplo, profundidad efectiva y el suelo tiene más de 2 metros, pues evidentemente, yo creo que está pasando aquí, no estoy alcanzando el sustrato rocoso. Bueno, en este caso la profundidad efectiva es mayor que 2.30. Pero con polarización horizontal tengo también otros tipos de profundidades específicas, pero llego a 1 metro y tanto. Puedo combinar los dos. Pero con este equipo yo voy a llegar máximo a 2.30, 2.20, 2.30, poquito más de 2 metros de profundidad de estudio, pero con alta resolución. Eso es lo que yo obtengo. Gracias. Tenemos otra preguntita. Sí. Pregunta José André Ortiz. Buenas tardes, doctor Omar. Quería preguntarle, ¿qué arreglo geométrico sería conveniente para el algoritmo, teniendo en cuenta los tipos de suelo poco húmedos? Arreglo. Teniendo en cuenta suelos poco húmedos. Arreglos, pero arreglos
El algoritmo de Rorschach, si te refieres al algoritmo, él convierte la sección en sección de parámetros, sí, es cierto. Él no va a preguntar en ningún momento con qué arreglo lo obtuviste. Él te va a pedir una sección de datos de resistividades interpretada, te va a pedir la información de humedad y la información de salinidad, y con eso él trabaja. Ahora, en cómo, por ejemplo, en este caso, una sección, ¿cómo lo tuvo? Aquí usé Benner-Schlumberger para tomografía. ¿Sí me explico? Ahí sí, a la hora de usar la tomografía, yo, por ejemplo, porque algo que quería decirle, perdón, que ya es mucho hablar hoy, hubo un curso también. Cuando yo hice los estudios estos que ustedes vieron aquí, que yo estoy haciendo aquí, si ustedes notan, yo estoy usando un equipo vamos, ¿cómo decir? Un equipo muy sencillo, tan simple. Entonces la tomografía yo la estoy haciendo manual. Ahora nosotros tenemos equipos que vienen con los famosos cables inteligentes, y ahora equipos que incluso puedes hacer una tomografía de este tipo y programar hasta diferentes configuraciones. Decirle, a ver, hazme una configuración en Schlumberger, y él la hace de manera automática. Cuando termine, me repite, yo no voy a tocar los electrodos, me repites la tomografía y me la haces Benner. Y después me haces un dipolo-dipolo. Y cuando termine, me suma los resultados de los 3 modelos en uno solo. Y yo voy a tener un modelo de mucha más alta resolución que este, todavía. Aunque este lo hice de manera manual. Este lo hice manual con Benner-Schlumberger. En el caso de la calicata, por supuesto, creo que usamos, la primera fue Benner y la segunda fue Schlumberger. Usamos 2 calicatas a diferentes profundidades. La segunda fue desechada. ¿Por qué? Porque incluía mucha influencia del sustrato rocoso. Y nos quedamos con esta primera, que era para 35 centímetros de profundidad de estudio. No sé si contesté la pregunta. Pero algoritmo de Rorschach no importa. Él recibe los datos de resistividad, humedad, salinidad y proceso. Muchas gracias, doctor. Con eso terminamos por concluida la sección de preguntas. A nombre de la Coordinación Académica de Ciencias de la Tierra en la Universidad Olmeca, hacemos entrega del presente reconocimiento al doctor Omar Delgado Rodríguez por su valiosa participación en el programa Compartiendo Geociencias en tiempos de pandemia, con el tema Geoeléctrica aplicada a la agricultura. Doctor, no sé si guste decir algunas palabras. Bueno, para mí siempre es un placer y muchas gracias por darme la oportunidad, porque es una oportunidad de poder platicar con ustedes, porque yo estoy seguro que en la manera en que yo presento mis resultados, ustedes se pueden también integrar de muchas maneras y esto puede incluso mejorarse. Entonces les agradezco mucho y solo me resta decirles que estoy a su disposición. Entran a la página de IPC personal académico, ahí están todos mis datos, correo electrónico, extensión, todo, y estoy a su disposición para colaborar en la manera en que ustedes quieran, crean que sea conveniente. Y muchas gracias nuevamente.